traté de buscar la clase anterior grabada y no estaba. No, sí, sí está en la colgada en la plataforma. No sé si los demás la vieron. Entré donde dice clase grabada y no estaba, no sé. Capaz que soy yo la que... No, porque yo la subí ahí al toque, ¿no? Enseguida después lo voy a verificar, después lo voy a verificar, pero sí, enseguida que la hice, o sea que tuvimos la clase, yo la subí, ¿no? Es decir, es un proceso que Bueno, es medio larguito porque el video se tiene como que convertir a otro formato y una vez que está convertido, uno lo sube a la cuenta personal de YouTube y después pone el enlace, así que, pero sí estaba la clase. bueno. Igual ya lo voy a verificar, capaz que sea el error mío y no se haya subido la clase. Bueno, bien, para empezar, recuerden que la vez pasada nosotros tuvimos como una introducción a la antropología filosófica, explicamos muy brevemente algunas cosas y había quedado como tarea para ustedes el ver el texto de este profesor que se llama Juan Fernando Sellés, que tiene un libro que se llama Antropología para Inconformes. Ahí yo leí un poquito los trabajos de ustedes. No sé si quieren comentar un poquito qué fueron las cosas más importantes que les quedaron de ese texto de Sellés. Y yo creo que lo más importante es que al hombre no hay que verlo parcialmente, como lo ven las otras antropologías, sino en su conjunto, con todas las dimensiones, donde hay dimensiones superiores y otras inferiores. Las inferiores subordinadas a la superior, y en la superior encontramos a Dios. Perfecto, muy bien, muy bien, muy buena síntesis. Sí, Bueno, yo en este descubrimiento, en esta búsqueda del ser humano que busca conocer, según la antropología, su ser, para saber también y descubrir qué es lo que está llamado a ser, bueno, en esa búsqueda también descubre su ser persona, el ser persona también de los otros, descubre también que Dios es persona. También el texto habla de los trascendentales de la persona. Bueno, esos trascendentales también, sí, para mí era una novedad, no sé si son los únicos trascendentales que hay. Eh, bueno, y cómo Dios es el que, al ser causa del ser humano, es el que le revela también al ser humano si tiene esa docilidad, esa apertura para el ser humano captar qué es lo que está llamado a hacer y bueno, y así lograr su plenitud y su felicidad. bien, perfecto, Silvana, muy bien. Eso, Lea. A mí lo que más me ha impactado, digamos, de esto, es que, bueno, la verdad que hacía mucho que no veía, no leía nada sobre filosofía, pero cómo logra el autor hacer como una síntesis de todos los filósofos del siglo XX, Mm. ¿no? Y llegar a hablar de ese ser personal como imagen de Dios desde la filosofía. Entonces, este enfoque, la verdad que me ha significado algo muy, muy positivo, muy bueno, descubrir que también en la filosofía hay este enfoque, porque por lo menos yo, el tema filosófico, desde ciertos autores sí coincide con la doctrina cristiana, pero desde la mayoría no. Y evidentemente es todo un proceso que se ha venido dando, ¿no? Y que Sí. también se lo puede ver claramente en la sociedad actual que tenemos, ¿no? Mm. Sí, fíjense ustedes cómo van surgiendo diferentes temas, ¿no? Es decir, un poco de lo que decía Graciela, las diversas dimensiones del hombre, que las inferiores no nos tienen que hacer perder de vista las superiores. Lo que decía Silvana, ¿no? El tema de lo personal, de los trascendentales, por así decirlo, ¿no? Y las distintas visiones filosóficas. Ahí me parece que hay algo que es como muy importante, ¿no? El primero, poder tener una mirada integral, o sea, que haya una síntesis. La palabra Mm. síntesis, ustedes acuérdense que etimológicamente significa composición y es lo contrario de análisis.
análisis es como descomponer algo en sus diversas partes, en los diferentes componentes que puede tener. Y bueno, el análisis es necesario, pero a veces el análisis nos puede llevar a una visión parcializada, un poco como pasa con los médicos cuando uno va a un especialista y el especialista solamente se detiene en lo que es propio de su especialidad y olvida que ese ser humano que tiene delante, no es que olvide que sea persona, porque lo trata bien como persona, qué sé yo, pero sí no lo tiene en cuenta en orden a su curación, no lo tiene en cuenta en la totalidad, en la globalidad de su ser, y entonces ahí es donde puede fallar la aproximación. Y después, otra cosa muy importante, que un poco está quizá medio subyacente en el texto, no sé si está tan así explícita, es que el hombre, cuando estudia al hombre, él mismo es como el sujeto y el objeto, o sea, es aquel que estudia y también al mismo tiempo lo ha estudiado. Entonces, de alguna manera está comprometido en el propio estudio, es decir, no es lo mismo cuando uno por decir de alguna forma, estudia las estrellas. Las estrellas son, en el fondo, algo ajeno a mí, ¿no es cierto? Entonces, si ¿no? las estrellas resultan ser una cosa o resultan ser otra, eso a mí tanto no me afecta. Pero en cambio, si el ser humano es simplemente un montón de materia o es un ser espiritual, bueno, eso evidentemente a mí sí me afecta. Juega con lo que van a ser mis decisiones, con lo que va a ser mi autopercepción, con lo que va a ser mi dignidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí tiene bastante importancia el hecho de que el ser humano sea al mismo tiempo el sujeto que estudia y el objeto que es estudiado, ¿no? Y eso, bueno, es característico sobre todo de la antropología filosófica, porque como decíamos, la antropología trata de llegar al hombre en su esencia, en la profundidad de los principios que lo, que lo configuran, y y entonces, y eso tiene mucha relación después también con la manera en que el hombre se pone a sí mismo frente a la realidad y por supuesto cómo orienta su conducta. Bueno, en esta segunda clase nos toca considerar algunas visiones antropológicas. Yo voy a pasar a compartir, a ver, ¿dónde está compartir? Acá. Voy a pasar a compartir un poquito una pantalla. Este, ay, a ver si la encuentro. Ahora no me parece, mano. Acá está. Ahora sí. Entonces, les comparto una pantalla que es el mismo PowerPoint que nosotros veníamos utilizando, nada más que a partir de la placa número 8. Esta placa número 8 dice Visiones del Hombre y ustedes van a ver que ahí hay toda una serie de conceptos que son propios de la filosofía. Yo voy a tratar de hacérselos como lo más accesibles que pueda para que este impacto o este contacto con la filosofía no les resulte a ustedes demasiado difícil. Bueno, el caso de Silvana, que ya tiene más camino recorrido dentro del ámbito filosófico, me parece que no va a ser para nada problemático, ¿no? Así que bueno, y después vamos a ver nosotros, en las placas siguientes tenemos como cuatro visiones del hombre que ustedes la van a ver ahí, después la vamos a desarrollar, no se preocupen, y terminamos con un texto que ya les voy a contar a qué viene ese texto, y quizá vamos a tratar de terminar meditando un poco sobre lo que ese texto dice, ¿no? Bueno, recién yo decía, esto de la antropología filosófica significa algo como muy particular porque el hombre al mismo tiempo es el sujeto que reflexiona y el objeto sobre el cual se reflexiona. Entonces, hay como el hombre está como involucrado dentro de todo ese proceso y eso de alguna manera evidentemente condiciona también la manera en que se ve a sí mismo. Quizá si nosotros partimos de lo que pueden ser los grandes exponentes de la filosofía, nos vamos a dar primero que nada con un dualismo.
el dualismo es como una visión del hombre en la cual el hombre no configura una unidad, no constituye una sola cosa, es como una especie de ser hechizo, ¿no? Como nosotros decimos a veces cuando dos cosas están unidas pero no suficientemente amalgamadas. Ustedes saben que ya los antiguos filósofos habían reflexionado sobre las distintas maneras en que las realidades distintas se pueden combinar y una cosa muy diferente es la mezcla cuando nosotros, por ejemplo, qué sé yo, a una bebida le agregamos azúcar y después el azúcar se hace indiscernible de la bebida porque el azúcar ya está como incorporada a esa bebida, como cuando endulzamos el café, por ejemplo. Y otra cosa muy diferente es la yuxtaposición. Es decir, cuando dos cosas están literal y etimológicamente yuxtapuestas, es decir, puestas una a la par de la otra, pero sin unirse de verdad ni mezclarse, ¿no? Un ejemplo es el agua y el aceite. Ustedes van a ver que el aceite como es más pesado va para abajo y el agua queda arriba y claramente se los puede separar, no se mezclan, ¿no? O como si ustedes quieren recordar una imagen bíblica, ese ídolo con pies de pies con barro mezclado con hierro, del que habla el libro del profeta Daniel en la escritura, y que dice, así como el hierro no se mezcla con el barro, ese será como una condición de un reino débil que necesariamente tiene que caer, tiene que romperse. Entonces, el dualismo es precisamente esa concepción en la cual los dos componentes principales de lo que es la realidad humana, que se llaman habitualmente alma y cuerpo o espíritu y cuerpo, están como de alguna manera yuxtapuestos, unidos de una forma no demasiado sólida, sino que por el contrario bastante fácil de separar. Hay una experiencia humana fundamental que evidentemente juega a favor de esta mirada, que es la muerte. Es decir, en la muerte, de una manera muy simple, esas dos dimensiones quedan separadas. Entonces, eh, al dualismo no solamente parece darle razón el hecho de que exista una dimensión claramente y evidentemente física, que nosotros la tenemos en nuestro cuerpo, junto a una dimensión espiritual, sino que parece que esas dos dimensiones se separan fácilmente en la muerte. De hecho, incluso algunos pensadores más, mucho más cercanos en el tiempo, como Pascal, que pertenece a la Edad Moderna, va a decir, el hombre es un junco que piensa, dice, entonces, tan débil, tan frágil, tan quebradizo como un junco, como una caña, pero al mismo tiempo piensa. Y dice Descartes, Pascal también con mucha agudeza, no hace falta que el universo entero se ponga en movimiento para matarlo. El hombre puede morir por, no sé, por un microorganismo, por una infección, por una cosa muy pequeñita. Y sin embargo, el hombre goza de una ventaja sobre el universo y es que él sabe que va a morir, sabe que va a desaparecer. Entonces, el dualismo de alguna manera está jugando con esa aparente facilidad de la separación del alma y del cuerpo y nosotros nos damos ahí con una visión no unificada del ser humano. El dualismo puede tener una vertiente, podríamos decir así, más ontológica, que es cuando nosotros nos dirigimos a algunas filosofías orientales que hablan de una división del hombre o de la realidad en dos principios, el principio del bien y el principio del mal, ¿no? Entonces, eso lo tenemos en algunas cosmovisiones, particularmente de las religiones persas, que después van a pasar a Occidente bajo la forma de algo que se puede considerar de alguna manera una herejía cristiana, como es el maniqueísmo, que combatió tanto San Agustín y que después combatió Santo Tomás de Aquino bajo otras formas en el medioevo, y que siempre está como un poquito dándonos vueltas, ¿no? Es decir, como si fuera un principio del bien que estaría en el espíritu, en la parte espiritual, en el alma,
y un principio del mal que estaría en la parte corpórea, ¿no? Entonces, ahí decimos que es una vertiente ontológica porque considera como dos principios en el ser, dos principios separados en el ser, que su unión es meramente una unión artificiosa, una yuxtaposición que no puede durar mucho tiempo. Pero después allí nosotros tendríamos que agregar acá, porque lo puse a Descartes, pero no está bien que lo ponga a Descartes sin ponerlo a Platón. Eh, a ver. Nosotros tenemos también como otra variante de ese dualismo que la podemos encontrar precisamente en uno de los padres de la filosofía griega, que es Platón, ¿no? Platón no va a tener esa visión así tan, podríamos decir así, tan radicalizada del pensamiento persa que habla de ese dualismo ontológico, como si fuera el dos principios en el ser ontológico, decimos en el ser, ¿no es cierto? Sino que más bien la dualidad está dada en una mirada más bien ética y existencial, ¿no es cierto? Es decir, el ser humano tiene una parte más noble y superior que es el alma, y esta alma se encuentra de alguna manera como encerrada en el cuerpo, y por lo tanto todo el trabajo, por así decirlo, de una vida filosófica que busca la plenitud de la verdad y de la sabiduría va a ser en ir liberándose progresivamente de todos los deseos del cuerpo para poder así alcanzar una vida superior en la contemplación de la verdad. Ustedes saben que Platón nos ofrece una alegoría en el libro, en su diálogo llamado La República, nos ofrece una alegoría que se llama la alegoría de la caverna. Si ustedes no han oído nunca hablar de ella, les relato brevemente. Dice que los seres humanos estamos en nuestra vida como unos prisioneros que están en una caverna y están con la mirada puesta hacia el lado interior de la caverna, o sea, hacia el fondo, hacia la parte contraria a la puerta de salida, ¿no? Y los prisioneros están encadenados, no pueden salir, detrás de ellos hay como una luz o un fuego, y en base a esa luz un poco, por así decirlo, difusa, se proyectan sombras que ven estos hombres, que acuérdense ustedes, miran para adentro de la caverna, las ven como sombras reflejadas en la pared del fondo. Y eso es lo que nosotros vemos cuando conocemos meramente por nuestros sentidos. Entonces, el conocimiento que se da por los sentidos es un conocimiento bastante pobre, por así decir, porque solamente nos permite a nosotros alcanzar un conocimiento como de sombras de realidad, ¿no? Entonces, este, acá parece que hemos perdido unas cositas. Fantástico. Entonces, para poder superar esa situación en la que el hombre está como esclavizado, tiene que ser liberado, tiene que poder salir de darse vuelta para mirar hacia la puerta de la caverna, salir por esa puerta hacia el exterior para poder ver a la luz del sol la realidad misma de los objetos y después llegar a alcanzar la misma visión de la luz solar, que representa dentro de toda esta visión alegórica de Platón la luz del sol, la idea del bien, ¿no es cierto? La luz del sol representa la idea del bien. Entonces, fíjense cómo acá el dualismo que en otras visiones era más bien de orden ontológico, como si fueran dos principios, el principio del bien y el principio del mal, que combaten en el mismo interior del hombre. Aquí más bien tiene una dimensión ética y existencial. El hombre tiene una parte inferior y una parte superior. Si quiere realizar verdaderamente su vida, tiene que apostarle toda la parte superior, tratando de desembarazarse de lo que es la parte inferior. Entonces, tiene que abandonar lo que es la mera mirada centrada en lo que los sentidos nos pueden proveer para poder alcanzar la contemplación de las ideas. Hasta ahí entonces lo que dice Platón. Este dualismo tiene después muchas otras formas. Haciendo un gran salto en el tiempo, podemos nosotros poner como ejemplo
a uno de los padres de la filosofía moderna, que es René Descartes en el siglo XVI, 16, 17. Descartes lo que va a decir es que el ser humano está compuesto de las dos formas que revisten la sustancia, ¿no es cierto? Sustancia extensa, que sería el cuerpo, y sustancia pensante. Pero el dualismo de Descartes llega al punto que la sustancia extensa y la sustancia pensante no se amalgaman ni se unen de ninguna manera sólida. Y a tal punto llega esto que Descartes, ya haciendo como un exceso de imaginación, y por supuesto esto debido solo a la pobreza o a la falta de desarrollo que tenía la ciencia médica en su época, dice que el alma es como un pequeño soplo que está contenido dentro de la glándula hipófisis que se encuentra en la base del cráneo, ¿no es cierto? Entonces es como que el alma y el cuerpo son dos cosas totalmente distintas, pero con el agravante de que ha sido reducido ya el cuerpo a mera extensión. O sea, decir que ha sido reducido a mera extensión es casi como decir ha sido matematizado, ha perdido como su densidad y su cualidad y queda reducido meramente a lo que se puede medir casi de una manera geométrica, ¿no? Bueno, nosotros vamos a encontrar, saltamos un poquito, variantes de este tipo de pensamiento en lo que yo ahí les puse como el espiritualismo, ¿no? Como decir, bueno, estamos en una visión en la cual lo que verdaderamente importa es el espíritu o la razón humana. El hombre es como concebido de una manera prácticamente equivalente, vamos a poner así, a la razón, ¿no? Entonces, eso aparece en muchos representantes del pensamiento moderno, ¿no? Todos los pensadores racionalistas de alguna manera han hecho que lo más importante y decisivo en el hombre sea la razón. Entonces, cuando nosotros reducimos al hombre a la razón, sin duda cometemos un error antropológico, porque por más que la razón sea lo definitorio del hombre, nosotros decimos que el hombre es un animal, pero no es un animal cualquiera, sino precisamente es un animal racional. Por más que la razón sea lo definitorio del hombre, el hombre no puede ser reducido como a razón, como si solamente fuera razón, ¿no? Entonces, esa es como una derivación, podríamos decir así, de ese dualismo originario. ¿En qué se apoya, podríamos decir así, el dualismo? Bueno, el dualismo se apoya como en varias cosas importantes. Nosotros hicimos referencia a la realidad de la muerte. Nosotros también podemos darle la razón a Platón de que muchas veces, cuando el hombre está excesivamente volcado a la vida según los sentidos, no logra alcanzar aquellas realidades más profundas. Y nosotros también sabemos que cualquier tipo de cultivo de la vida espiritual necesita un cierto alejamiento, una cierta separación de lo que son las necesidades inmediatas del cuerpo. También, ciertamente, nosotros vamos a encontrar en Platón alegatos y fundamentaciones que a veces son hasta, podríamos decir, emocionantes en favor de la inmortalidad del alma, ¿no? Pero si las examinamos con un poquito más de atención, nos vamos a dar cuenta que el precio que se ha pagado para poder sostener esa espiritualidad y esa inmortalidad del alma pasa por el hecho de haber desconocido la dignidad y la condición plenamente humana de lo que significa el cuerpo, ¿no es cierto? La visión corporal. Igual, todos estos temas los vamos a ver con un poquito más de detalle en la próxima clase cuando nosotros veamos la estructura alma-cuerpo, ¿no? Bueno, si vamos por el contrario, a aquel que es a la vez discípulo y podríamos decir así, el que refuta a Platón, nos vamos a encontrar con el pensamiento de Aristóteles. Al pensamiento de Aristóteles nosotros lo calificamos como ilemorfismo, por las palabras griegas ile, que significa materia, y morfé, que significa forma. Es decir, para Aristóteles la materia y la forma
son los dos grandes principios de todas las realidades que existen en el mundo físico, incluido también el ser humano. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos por decir alguna cosa, de una piedra, bueno, la materia de la cual está hecha la piedra es, bueno, aquella condición material que la piedra misma tiene y la forma es su ser piedra, ¿no? Si hablamos de un árbol, podemos decir, bueno, la materia de la que está hecha el árbol, hablando en términos modernos, podríamos decir el carbono y los demás elementos que lo componen, pero la forma que tiene es el alma vegetativa que le da vida. Si hablamos de un animal, lo mismo, la condición material está animada por un alma también que le llama Aristóteles el alma sensitiva. Y finalmente, en el caso del hombre, la materia de la cual nosotros estamos compuestos, para el antiguo eran los cuatro elementos, para nuestra mirada moderna van a ser evidentemente sobre todo el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, que constituyen el cuerpo humano. Bueno, esos elementos están unificados por un alma racional que es su forma. Entonces, materia y forma y lemorfismo es la posición propia de Aristóteles. Con esto, fíjense ustedes, hemos ganado un punto importante porque para Aristóteles no puede existir ni el alma sin el cuerpo, ni el cuerpo sin el alma. Incluso el cuerpo sin el alma directamente no existe. El alma sin el cuerpo tampoco, pero ahí nos encontramos precisamente con un grave problema, porque así como Aristóteles, como Platón, no podía defender, sostener la unidad del ser humano, aun cuando mantenían la inmortalidad del alma, en Aristóteles pasa exactamente al revés. Aristóteles mantiene la unidad del ser humano, pero su visión respecto a la inmortalidad del alma y a una subsistencia del hombre después de su descomposición material queda en la oscuridad. Nosotros no tenemos una claridad en ese sentido en Aristóteles. Entonces, fíjense ustedes, qué paradoja se nos presenta. Si nosotros consideramos al ser humano como una unidad, parece que con la muerte todo se termina. Si nosotros consideramos que el ser humano es trascendente a la muerte porque precisamente tiene una dimensión espiritual, ¿cómo hacemos para sostener su unidad? Parece que el alma simplemente es como un ser superior encerrado dentro de una cárcel, como en un determinado momento llega a decir Platón y como en general dice el pensamiento dualista. Nosotros vamos a ver que dentro de la visión bíblica existe una respuesta que nos permite encontrar un camino de salida a esa dificultad que estamos expresando. No sé si hasta acá se entiende más o menos. Sí, ¿Van siguiendo? sí, sí, Perfecto. Eh, Hay muchas visiones en realidad del hombre. Uno de los textos que yo les he sugerido en bibliografía, pero que no quiero todavía meterme muy a fondo en ese tipo de textos, va a aparecer un poquito más adelante, tal vez, es también de este mismo autor, de Juan Fernando Sellés, que habla de las propuestas antropológicas del siglo XX. Y ustedes van a ver que hay tantas maneras de ver al hombre, cuantos filósofos puedan ustedes encontrar, y en el siglo XX hay bastantes visiones filosóficas. Yo me voy a detener simplemente en tres visiones, eh, porque me parece que pueden ser como un poquito más relevantes. Y voy a poner así como un espacio también para que queden separadas, ¿no? De las anteriores, o tal vez el espacio lo vamos a poner acá para que las antiguas queden más separadas de las modernas. Del espiritualismo y del racionalismo no digo más, porque ya suficiente con lo dicho. Después tendríamos que meter a analizar ya el pensamiento particular de muchos pensadores, que me parece que no vale la pena hacerlo en este momento. Pero sí, el espiritualismo en alguna forma ha reducido al hombre a su razón y lo ha vuelto al hombre puramente como un ser pensante y se ha olvidado de su dimensión corporal.
Cualquier tipo de materialismo, por el contrario, cualquier tipo de materialismo va a hacer que el hombre se vea reducido meramente a la materia. Fíjense ustedes que nosotros por ahí vamos a encontrar puntos de vista tan influyentes como, por ejemplo, el marxismo, ¿no? Que está como de alguna manera eh, presente en muchísimas de las expresiones de la cultura contemporánea. El punto de partida del marxismo es el materialismo en dos vertientes, podríamos decir así. Por un lado, el materialismo dialéctico, según el cual toda la realidad que existe no es otra cosa que una pura evolución de la materia. Fíjense que esto lo decía Marx antes de que Darwin hubiera expuesto su teoría de la evolución. Pura evolución de la materia porque Marx seguía un esquema que ya le había sido provisto por otro pensador anterior alemán que se llama Hegel, ¿no? Hegel había dicho que la realidad procede de manera dialéctica a través de un esquema triádico de tres partes que se llama la tesis, la antítesis y la síntesis. Eso no importa tanto ahora, lo importante es que para Marx, ante todo el materialismo es el materialismo dialéctico, o sea, de la materia que evoluciona hasta llegar a producir un ser que se llama hombre, que se llama a sí mismo hombre. Por lo tanto, no existe una realidad tal como el alma. Lo que nosotros llamamos el alma no es otra cosa que, lo llama así Marx, un epifenómeno de la materia. Epi, arriba de, en griego, entonces como una manifestación superior, si queremos, de la materia, pero en última instancia no más que materia. Y ese materialismo dialéctico tiene como otra vertiente, y acá está lo segundo que quería decir, que es el materialismo histórico, es decir, se va desarrollando a través del proceso de la historia en el cual se llegará a un resultado final que Marx le llama la dictadura del proletariado por medio de la lucha de clases. No entramos en eso ahora, pero importante descubrir que para este tipo de visión el hombre ha sido reducido meramente a la materia. Si nosotros le sumamos a esto no la teoría de la evolución en sí, que es una teoría que científicamente se puede trabajar y discutir, sino ya la transposición ideológica de la teoría de la evolución, que es el evolucionismo, ya tenemos como el panorama perfecto de lo que sería la posición materialista, ¿no? Entonces, la materia evoluciona, la vida evoluciona desde formas inferiores a formas superiores. Esa vida que evoluciona no es más que pura materia, siempre evolucionando. No existe de manera independiente una realidad que se llame espíritu y por lo tanto el ser humano no tiene una perspectiva trascendente que realmente le permita orientar su vida de otra manera. Fíjense ustedes cómo está eso metido de muchas formas en la cultura. Le pido perdón a Silvana, pero voy a poner un ejemplo de la parroquia que Graciela y Andrea comprenden bien, pero bueno, vos también, Silvana, lo vas a entender sin lugar a dudas. Este, nosotros en la parroquia tenemos el día 19 mucha gente que viene por San Expedito. No sé si vos sabías eso, Silvana, que la parroquia del Corazón de María, bueno, sí lo sabes, Silvana. Entonces, los periodistas muchas veces vienen y dicen, padre, viene más gente porque hay más problemas económicos. Entonces, parece como que ellos tuvieran así como una especie de paralelo. Más problemas económicos, más gente viene a pedir la solución de los problemas económicos. ¿Cuál es el error de fondo? Pensar que los únicos problemas que tienen los seres humanos son económicos. Digo, en realidad, los seres humanos tienen muchos otros problemas y muchas veces la gente que viene no viene por problemas económicos, vienen por problemas de familia, vienen por problemas de proyectos de vida que no se los dan, vienen por un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo económico. Entonces, pero el materialismo, el marxismo de fondo que hay, te dice, bueno, si vos tenés un problema, en el fondo ese problema es económico, no hay otro tipo de problemas. Entonces, bueno, ahí estamos. Fíjense en ese reduccionismo que ha aplicado la posición materialista. Respecto del evolucionismo, simplemente yo les voy a decir algo muy breve, porque no quiero que se nos agote el tiempo, algo muy breve, y es que
la enseñanza de la Iglesia Católica no ha descalificado totalmente la teoría de la evolución, sino todo lo contrario, ha dicho que la teoría de la evolución es una teoría científica que tiene mucho asidero, pero siempre y cuando se pueda sostener como principio firme que si bien hay una continuidad física entre los vivientes inferiores y el hombre, hay no obstante una discontinuidad ontológica, vale decir, una diferencia con esos vivientes inferiores que está dada precisamente por el alma espiritual que es creada por Dios, ¿no? Entonces, la posición materialista, evolucionista, bueno, va a tender solo a considerar esa dimensión material, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver noticias del tipo como, por ejemplo, eh, ¿cuánto se necesita para ser feliz en Inglaterra? Supongamos, tantas libras esterlinas al año. Entonces, y para ser feliz necesitan tanto dinero. Y entonces, la felicidad está dada solamente por el dinero. Y ahí estamos, fíjense, recayendo en el error. Si pasamos brevemente a dos visiones del hombre que han tenido mucha fuerza, sobre todo en los finales del siglo XX y a principios también un poquito del XXI, más quizá la segunda que la primera, ahí hacemos mención del existencialismo y el deconstructivismo. El existencialismo viene a decir más o menos lo siguiente: el ser humano es fundamentalmente una libertad arrojada en el mundo. Vale decir que, como dicen algunos existencialistas, el ser humano no tiene esencia, tiene existencia. O, para decirlo más preciso, la existencia precede a la esencia. ¿Qué quiere decir esto? Hablando en términos más sencillos, que el ser humano no es de ninguna manera determinada, sino que su libertad lo va configurando. Entonces el ser humano es como un producto de su propia libertad. El ser humano se hace a sí mismo como quiere hacerse. El ser humano se hace a sí mismo como más le gusta ser, como más quiere ser. Ustedes han escuchado a veces que hay visiones ideológicas que dicen, bueno, yo con mi cuerpo hago lo que quiero, o yo soy, no sé, un hombre de 60 años, pero me percibo como una nena de 5 años. Me autopercibo como una nena de 5 años. Todo eso es, por supuesto, llevado a un nivel extremo que a veces sale de la manera que uno casi se ríe, digamos, en los medios de comunicación. Es llevado a un nivel extremo esto, ¿no? De que la libertad y la existencia preceden a la esencia. Nosotros vamos a ver, por el contrario, que si bien las condiciones existenciales del ser humano son muy importantes, no obstante eso, existe una esencia humana que lo precede. O sea, el ser humano es lo que es, o sea, no puede ser otra cosa distinta de lo que es. En algún sentido puede hacerse a sí mismo. Yo, por ejemplo, puedo, no sé, hacerme médico o abogado, hacerme una buena o una mala persona de acuerdo a las cosas que yo practique en mi vida. Pero lo que no puedo hacer es convertirme en un mono o en un ángel, porque no tengo ninguna de esas dos esencias. La esencia que tengo es la esencia humana, ¿no? Y entonces ahí radica un poquito el error del existencialismo en que convierte al hombre en el mero producto de su libertad. Pero si el hombre es el mero producto de su libertad, quiere decir que el hombre al principio no es nada. Y si el hombre no llega a hacer algo por su libertad, quedará siempre siendo nada. Y habrá seres humanos que estarán destinados a ser siempre nada, porque su libertad no los ha logrado elevar por encima de una condición original. Piensen ustedes en una persona que no tenga el pleno uso de las capacidades intelectuales, en un discapacitado, una persona que no tiene el pleno uso de sus facultades mentales, etcétera. Entonces, según el existencialismo, como el hombre es producto de su propia libertad, todos esos seres no son nada, porque no llegan a hacerse a sí mismos. Fíjense que por el contrario, nosotros decimos que si todo ser humano tiene una naturaleza humana, no importa
que esa naturaleza no se haya podido desarrollar plenamente, tal vez por un problema físico, por un problema mental, por un problema del tipo que sea que le haya impedido a la persona alcanzar ese pleno desarrollo. Sigue siendo un ser humano. Eso lo vamos a ver mucho más claro cuando trabajemos el tema de la persona más adelante, ¿no? Pero entonces ahí estaría el error del existencialismo. Yo hago de mi vida lo que quiero porque mi vida inicialmente no es nada, entonces yo va a ser solo lo que yo haga de ella. Y eso en parte puede ser cierto, pero encierra una falacia, el que el ser humano no tiene una esencia que precede a su libertad. El deconstructivismo, fíjense ustedes, deconstruir no es exactamente lo mismo que destruir. Es parecido, es muy parecido, pero no es exactamente igual. Cuando yo destruyo algo, ¿qué es lo que hago? Directamente, no sé, le pongo una bomba al edificio. De construir más bien sería ir como sacando ladrillito por ladrillito y esos ladrillitos que yo saqué de un lado los voy poniendo en el otro y hasta que llego a formar una cosa totalmente diversa de lo que era en el principio, ¿no? Entonces, las posturas deconstructivistas van a decir que de alguna forma el ser humano solamente es como una especie de producto de la cultura, de la historia. Entonces, qué sé yo, el rol de varón y de mujer, para ponerles un ejemplo así candente y súper actual, los roles del varón y de la mujer no serían otra cosa que construcciones culturales e históricas. Entonces hay que deconstruir al varón y deconstruir a la mujer. La mujer no está hecha para ser madre, o sea, hay que deconstruir eso. Y uno dice, bueno, no está hecha para ser madre y sin embargo, y toda la cultura, toda la historia, nada, todo eso son como estructuras de, si quieren ustedes, de dominación, etcétera, etcétera. Y bueno, y su mismo ser físico capacitado para acoger y cuidar la vida durante todas las primeras fases de su formación, nada, la biología es neutra, o sea, no tiene ningún tipo de valor, ¿no es cierto? Bueno, fíjense entonces para dónde apunta el deconstructivismo. Claramente hay un punto de razón y de verdad en esto, ¿no es cierto? Es decir, qué sé yo, si alguien dijera el absurdo de que, no sé, la mujer no puede tener una profesión intelectual o algo así, porque está eso reservado al hombre, evidentemente está diciendo una insensatez. Entonces puede ser que haya algunas miradas culturales que tengan que ser superadas más que deconstruidas, que tengan que ser superadas porque evidentemente no pueden haber respondido a algo en algún momento de la historia, pero ya no corren más, ¿cierto? Pero otras cosas, en cambio, no tienen que ser desconstruidas porque corresponden a lo que es la misma esencia del ser humano y por lo tanto conservan en el fondo una vigencia. Fíjense que todos estas visiones tienen como una problemática común que es la siguiente. No logran dar con la esencia del ser humano, explicándola correctamente en toda su plenitud, por así decirlo, ¿no? Si el ser humano es una mezcla de bien y mal, como dos cosas ontológicas que luchan, bueno, todos nosotros en nuestro interior alguna vez hemos sentido la lucha del bien y el mal cuando estamos tironeados, tal vez por alguna tentación o algo así, pero bueno, no es esa la condición más profunda del ser humano. O si vamos al dualismo ya en un sentido más existencial y ético, bueno, sí, es verdad, todos nosotros hemos visto que hay que sacrificar algunas cosas quizás del, de los gustos corporales para que el espíritu más libre, estamos haciendo ayuno en la cuaresma, para que el espíritu pueda liberarse y alcanzar mejor lo trascendente, bueno, también lo sabemos, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, en todas estas visiones es como que no se estuviera dando la clave de la esencia humana. Y dar con la clave de la esencia humana va a ser muy importante porque eso va a ser lo que va a permitir que nosotros lleguemos a
orientarnos adecuadamente en nuestra existencia, ¿no? Entonces, esta es una mirada casi, casi, les diría, me avergüenza de presentarla así de una manera tan esquemática y sintética porque hay muchísimas otras visiones del hombre, pero es como para tener una rápida panorámica de la filosofía, sobre todo poniendo el acento en algunas posiciones más recientes, como para darnos una idea de dónde está parada la filosofía. Si pasamos un poquito ya más a la cultura, ahí nos vamos a encontrar las plaquitas siguientes y vamos a ver si nos da el tiempo, porque se nos ha escapado un poquito el tiempo para poder ver esto. De todas formas, lo que les voy a presentar ahora es como un poquito más fácil y de alguna manera tiene menos, por así decirlo, referencia a esquemas o sistemas filosóficos. Eh, ya dejando de lado las visiones filosóficas que un poco yo de una manera muy sintética les expuse según la plaquita anterior, vamos a algunas visiones del hombre que podríamos decir, hay dos visiones que son las dos primeras que son un poco culturalmente predominantes y una tercera y una cuarta que ustedes van a ver que son más bien las que quizá nosotros deberíamos tratar de apuntar o de alcanzar más plenamente, ¿no? Entonces, la primera visión, decimos, es la del hombre como efecto. Efecto. La palabra efecto aquí tiene como un significado preciso, nos habla de que el hombre fuera resultado de un proceso ciego, ¿no? ¿Cuál es el problema que hay a veces con la teoría de la evolución, con el evolucionismo, ¿no? Que, bueno, la teoría de la evolución dice como que el ser humano fuera el resultado de una ciega evolución, de una evolución que se produce por azar, por pura casualidad, ¿no? Quizá el problema más grave del evolucionismo no está tanto en la evolución en sí, que la evolución en sí es un proceso bastante comprobado desde la ciencia biológica, sino el tema es que se afirme taxativamente que ese proceso es ciego, ¿no es cierto? Entonces, como que es el efecto ciego de un proceso que nadie controla, que se dio por pura casualidad, ¿no? Como cuando a veces, no sé, te cayó algo del cielo y vos decís, bueno, pura casualidad que me haya caído, ¿no es cierto? Nadie pensó en eso, ¿no? Lo mismo pasa con la teoría de la gran explosión o el Big Bang, ¿no? Es decir, ustedes saben que el astrónomo que primero formuló esa teoría no solamente era creyente, sino que era incluso sacerdote, se llama Georges Lemaitre, ¿no? Un jesuita, no era jesuita, era un sacerdote del clero secular, pero dedicado a las ciencias y particularmente a la astronomía y a la cosmología, ¿no? Bueno, entonces el problema no es que haya un Big Bang, porque eso tranquilamente podemos aceptar que al principio todo una gran explosión, sino que la gran explosión sucedió simplemente porque sí, sucedió por una pura casualidad. O el hombre como resultado de sus propios condicionamientos psicológicos, sociales, culturales, económicos, como que hubiera una cadena de procesos ciegos que producen automáticamente las cosas y el ser humano no le queda más remedio que ser eso que se produjo, ¿no es cierto? Entonces el hombre como resultado de procesos ciegos. Evidentemente, como lo mayor no se explica por lo menor, esto no nos sirve para entender la dignidad trascendente del hombre y su condición espiritual. Si pasamos a la otra visión equivocada, es la del hombre como producto. ¿Cuál es la diferencia entre efecto y producto? Producto quiere decir realizado por alguien que sí ha querido hacer algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hombre es producto cuando es producto de una ingeniería social o política. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos que los políticos a veces no quieren educar al pueblo porque así es más fácil someterlo y por eso la escuela anda un desastre y eso no solo que lo aceptan, sino que quieren que así sea porque mejor para poder someter mejor al pueblo. Bueno, entonces el hombre termina siendo un producto. Ese tipo que lo va a votar ciegamente es un producto de ese tipo de ingeniería política o de una ingeniería social. Yo, por ejemplo, puedo manipular a los seres humanos a través de ciertas
movidas sociales o ideológicas y bueno, voy a hacer que la gente haga lo que quiera. Entonces es un producto mío. Yo lo hago así, yo lo hago de esa manera, ¿no? Yo lo hago, por ejemplo, un cliente político, es decir, un tipo que nunca va a poder levantar la cabeza ni tampoco le interesa hacerlo, sino que simplemente va a hacer siempre lo que yo le diga, porque yo le doy lo que él necesita para su básica subsistencia, el hombre producto. El hombre producto, bueno, puede ser, a veces, fíjense, en un orden totalmente distinto de cosas, cuando nosotros hoy en día pensamos en la fecundación artificial como un medio que reemplaza el modo natural de la procreación. ¿No? Entonces, bueno, claro, es un producto. No voy a dar nombres, pero ustedes conocen los ejemplos de los famosos, ¿no? Que los famosos quieren un hijo, hay algunos famosos que salen, yo no conozco mucho a los famosos, pero ustedes saben bien, ¿no? Que hay algunos famosos que querían tener un hijo, entonces, bueno, buscó un óvulo por allí, un espermatozoide por acá, no sé, algún centro de fertilidad y le salió el hijito tal como él lo quería. El hijo, en definitiva, es un producto en ese caso, un producto de lo que él quería, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a ver, un producto, ¿no? A veces los padres quieren que los hijos sean como su producto, por eso digo ahí crianza equivocada, qué sé yo, ¿no? Quieren que sean como una especie de producto que van a ser, en definitiva, lo que ellos quieren ser, ¿no? O lo que ellos no pudieron ser, pero que quieren que los hijos sean. Entonces el hijo va a ser como un producto del padre. Las ideologías a veces quieren que los seres humanos terminemos siendo ciertos productos que observamos unos determinados estilos de conducta y de vida porque eso es lo que tiene que ser, ¿no? A veces, en ese sentido, las modas, que no son solamente modas de vestir, sino a veces modas de vivir o modas de la intelectualidad, bueno, evidentemente nos llevan a que los seres humanos somos productos. O sea, para estas visiones equivocadas, en algunos casos somos simplemente un efecto casual y ciego de la realidad o somos el producto de fuerzas conscientes que nos hacen de una determinada manera, ¿no es cierto? Bueno, fíjense, incluso el hombre producto también es el que consume determinados productos. Y si uno quisiera consumir otra cosa, no puede porque todos tenemos que consumir lo mismo, ¿no es cierto? Y eso como que van cambiando incluso con los tiempos y con las modas, ¿no? Pero más allá de esas dos visiones, ya tenemos en el ámbito específicamente creyente, en primer lugar, la visión del Antiguo Testamento, en la cual el hombre aparece como creación de Dios. El hombre lo ha forjado a su imagen y semejanza, lo ha dotado de razón y libertad, lo ha hecho para la vida común. Bueno, ahí definimos un poco ciertos rasgos de la esencia humana. Eh, pero fíjense ustedes, ese ser humano es un ser caído. Y ahí está quizá la clave de una explicación que le faltaba a Platón y a Aristóteles para poder realmente entender cuál era la esencia más profunda del ser humano, ¿no? Cuando, por ejemplo, Platón veía a un ser humano dividido que necesitaba liberarse de la parte o de los deseos de la parte física para poder alcanzar las realidades superiores, las realidades espirituales. Claro, tenía razón, pero lo que no se daba cuenta, Platón no podía saberlo, obviamente, que eso era porque el hombre es un ser caído, un ser que ha quedado vulnerable, expuesto a límites, a la ignorancia, a la enfermedad, a las pasiones, etcétera, ¿no? Entonces, a la misma muerte. Entonces, el ser humano procede de Dios a su imagen y semejanza, pero al mismo tiempo esa imagen y semejanza está dañada. Y por encima de esa visión, que como digo es propia de la revelación del Antiguo Testamento, tenemos nosotros la visión del hombre como hijo, porque el cristianismo nos dice que podemos ser hijos a imagen del Hijo de Dios hecho hombre. O sea que
Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre para que nosotros podamos llegar a ser también hijos de Dios, a participar de alguna manera de la naturaleza divina. La gracia es la realidad que nos participa esa naturaleza y que al mismo tiempo sana en nosotros aquellas heridas que había dejado el pecado original. Pero en realidad no me interesa aquí desarrollar un tema teológico que tranquilamente podría hacerse, pero bueno, estamos dentro de clases que son formalmente de filosofía. No me interesa desarrollar acá el tema teológico, sino me interesa sobre todo este punto de llegada que les coloco yo allí, que el hecho de que el hombre sea hijo significa en última instancia que el hombre se relaciona de una nueva manera con Dios, porque es hijo por la filiación, pero también se relaciona de una nueva forma con los demás, porque instaura una relación de fraternidad. Fíjense ustedes, eh, nosotros que vivimos en un mundo fragmentado, dividido, individualista, ¿qué es lo que nos puede llevar a nosotros a considerar como importante a otro ser humano? Y bueno, hay vínculos que sin duda son claves, ¿no? Sos de mi familia, sos de mi grupo, sos de mis amigos, sos de mi mismo país, sos de mi misma raza, sos de mi misma cultura. Pero después hay gente que son de otra familia, de otra raza, de otra cultura, de otro, podríamos decir, de otro ámbito totalmente de vida diferente. ¿Por qué yo debo tener con esos otros seres algún tipo de vinculación? ¿Por qué no puedo simplemente destruirlos? Fíjense que esto era muy fuerte porque los pueblos antiguos precisamente amaban al conciudadano y odiaban al enemigo. O sea, para cualquier pueblo antiguo podía ser un crimen atroz matar al conciudadano y podía ser un acto virtuoso matar al extraño. Pero ¿por qué todos los seres humanos podemos tener una vinculación? Y precisamente, en última instancia, por esto, porque en Cristo hay un nuevo vínculo, que es el vínculo de la fraternidad. Fíjense que no por casualidad, utilizando de nuevo palabras que son de San Francisco de Asís, igual que en la otra encíclica sobre la ecología, el Papa Francisco titula una encíclica suya Fratelli Tutti, todos hermanos. Fíjense lo revolucionario que es eso, decir que todos somos hermanos. O sea, yo creo que yo puedo sentirme hermano de mi compañero de colegio, que son mis amigos del alma. Yo puedo sentirme hermano más o menos de los argentinos que ponele, no sé, estamos viendo un partido de fútbol y ganamos y nos abrazamos todos aunque no nos conozcamos, ¿viste? Sobre todo si estuviéramos en un país extranjero, ¿no? Yo aclaro, el partido ese de Brasil no lo vi, justo estaba subiendo al avión. Pero imagínense si uno se encuentra con un argentino acá. Yo los otros días me encontré con un grupo internacional de personas con los que comí y había un argentino y había un brasileño y el argentino me decía, decile de todo al brasileño que ahora lo podemos cargar, ¿no es cierto? Bueno, entonces yo me puedo sentir más o menos identificado con el connacional porque bueno, qué sé yo, compartimos muchas cosas. Pero ¿qué hay de común entre, no sé, un agente de bolsa de Wall Street y un negrito que vive en el corazón del África? ¿Hay algo en común entre ellos? Eh, No, si somos no, meramente efecto de la casualidad, producto de fuerzas humanas, no hay nada en común entre ellos. Si somos criaturas de Dios, todos nos parecemos en Dios, pero ¿dónde está verdaderamente el vínculo? El cristianismo nos enseña que hemos sido hechos hermanos. Hemos sido hechos hermanos. Entonces, aunque ni uno ni el otro se lo crean, el agente de bolsa de Wall Street en Nueva York y el negrito que vive en lo más profundo, en el corazón del África, son hermanos. mm, Y fíjense ustedes que eso, ustedes me dirán, bueno, usted padre, pero ya está, se ha puesto en modo predicador, está hablando como un predicador cristiano, sí, pero sí, estoy hablando como un predicador cristiano si ustedes quieren, pero eh, eh,
pero tiene un fundamento también filosófico. Hay una común naturaleza humana que nos hermana a todos. Después, Así. después sí, claramente está Cristo, etcétera, ¿no? Todo el misterio de Cristo, el misterio redentor de Cristo. Pero hay una común naturaleza humana. Si nosotros no creemos que haya esa común naturaleza humana, evidentemente el agente de Bolsa de Wall Street con el negrito del África, o el israelita con el palestino, o el ruso con el ucraniano, o etcétera, no se van a considerar para nada hermanos y van a considerar que tranquilamente pueden matarse unos a otros porque no tienen una dignidad común, no son nada el uno del otro, no son más que enemigos. O sea, el otro no es algo mío y yo soy algo del otro. Fíjense lo complejo que es el tema y la cantidad de consecuencias prácticas que puede tener. Lo mismo cuando yo veo, no sé, una persona tirada en la calle. No en vano, el Papa en esa encíclica utiliza el motivo bíblico del buen samaritano, ¿no? Bueno, concluyo para no alargar demasiado, para mí ya es un poquito tarde y lo peor de todo es que la semana que viene va a ser más tarde todavía porque acá cambia la hora. Concluyo con este texto que se los voy a dejar ya para la lectura de ustedes. Es un texto del Concilio Vaticano II, que habla de los desequilibrios del mundo moderno, que dice, se conectan con ese otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón del hombre y habla de todas las contradicciones íntimas que el ser humano experimenta en su corazón. Cómo el ser humano se plantea un montón de preguntas, que son esas preguntas existenciales, están al final del primer párrafo. Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, etcétera? ¿Qué puede el hombre dar a la sociedad? ¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué hay después de esta vida? Y la afirmación final del concilio que se refiere a esta predicación que hacemos los cristianos precisamente del misterio de Cristo que nos hace a todos hermanos. Bueno, no sé si alguno quiere hacer algún tipo de comentario, pregunta. Tenemos un poquitito de tiempo. No, ¿O está todo está claro? muy claro, Quiero, todo clarito. bueno, perfecto. Si ustedes me permiten un minuto, yo quiero mostrarles una cosa. Acá está. Vamos Después, a ver. padre, para la clase que viene, es, bueno, con respecto a Aristóteles, ¿no? Cómo el ser humano es trascendente a la muerte, cómo se sostiene la unidad. Sí, Bueno, ahí como que quedó sin cerrarse un poco, ¿no? Sobre la visión bíblica. eh, es que en realidad Aristóteles no tiene una respuesta a esa pregunta, ¿no? Eh, y por eso el ilemorfismo de Aristóteles, que por otro punto de vista tiene como mucho de cierto porque nos habla de la unidad de la existencia humana, por otro lado queda sin poder dar una respuesta a ese problema de qué sucede después de la muerte, ¿no es cierto? Entonces supera el dualismo de Platón, pero a un muy alto precio, que es el perder como la seguridad de que el hombre tenga algo que trascienda a lo meramente corporal y físico, ¿no? pero Bueno, sí. esa respuesta es dada desde la parte de la teología o filosóficamente se da una respuesta. Mira, hay como una interacción entre la revelación y la filosofía que hace que la filosofía cristiana pueda dar algún tipo de respuesta, ¿no? Santo Tomás de Aquino, quizá vos recordarás en la parte de la Suma Teológica que habla del alma humana, dice que la prueba de que el alma es inmortal es que es capaz de ejercitar un acto que la hace trascender totalmente de la condición física, de la corporalidad, que es el acto de entender, el acto de la inteligencia, ¿no? Pero me parece que también justamente esa prueba, no es que sea una mala prueba, pero descansa mucho ya en la experiencia cristiana, ¿no? Entonces,
Si nosotros nos quedáramos en lo precristiano, puramente en lo filosófico de Platón y Aristóteles, es como que queda una especie de aporía no resuelta. Aporía es una especie de callejón sin salida desde el punto de vista racional, ¿no? Bueno, eh, ustedes tienen acá, fíjense que dice ocultado a los estudiantes, o sea que ya lo voy a desocultar, el trabajo práctico que va a ser propio de esta semana, que son dos capítulos de un libro de un filósofo francés contemporáneo que se llama Rémy Brague. Rémy Brague. El texto de Rémy Brague está allí, o sea que no lo tienen que buscar en otro lado. Eh, entonces lo que van a tener que hacer ustedes es elaborar un informe breve de 1000 palabras. 1000 palabras es más o menos una carilla y media, algo así. El Word tiene un contador de palabras que más o menos fácilmente ustedes van a ver si están bien, ¿no? En el que resalte, a través de la comparación con un artículo periodístico de actualidad, la crisis de legitimidad que expone Remy Bragg en su texto. Eh, Remy Bragg va a explicar que hoy en día, como hay tan poca claridad respecto de lo que es el hombre o la esencia humana o dónde se apoya el hombre, etcétera, etcétera, Remy Bragg va a decir que, bueno, el hombre hoy parece que ya no tiene mucha legitimidad. Para poner un ejemplo concreto, a veces son más importantes los animales que los seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, no sé. Ustedes van a ver los negocios, los restaurantes o los lugares de veraneo de top son pet friendly, o sea que son amigables para las mascotas, pero no son children friendly, o sea que si va una familia con un nene que llora, lo sacan corriendo. Entonces el animal vale más que el ser humano. O no podés comer carne porque es matar la vida, no sé qué y bueno, y montones de cosas por el estilo. Entonces, a eso hace referencia la crisis de legitimidad. Bueno, lean el texto de Bragg, van a ver que es un pensador muy interesante, ¿no? Muy interesante. Yo justo hoy me encontré un libro de él, me lo compré, así que voy a seguir leyéndolo. Porque es una persona que desde el punto de vista de la filosofía como que le hace frente un poquito a toda esta crisis y a toda esta disolución cultural en la que nosotros estamos. Bien, y entonces si Dios quiere, vamos a subir también la clase grabada para que ustedes la puedan ver y ya voy a verificar si la clase está de verdad subida a la anterior o no. Yo creo que sí, pero bueno, lo mismo lo verifico, Graciela, por las dudas, ¿no? Muy bien, no sé Padre, si algo más. sí, el tema del artículo periodístico, ¿lo subimos juntos, o sea, cuenta dentro del informe o no No, va no, 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 no. elaborado por separado? No, no quiero que me suban un artículo periodístico, sino que Ah, ustedes bien, digan en su reflexión personal cómo eso que ustedes están reflexionando y que dice el autor se puede relacionar con un artículo periodístico. Dice, por decir, en tal bien, diario con tal fecha, y pueden poner la cita a internet, ¿no es cierto? perfecto, La referencia a internet de donde lo bien, han sacado, se dijo tal cosa, ¿no es cierto? Por decir, ujú, no sé, supóngase que en un diario salga, qué sé yo, no sé, no se me ocurre nada. Bueno, algo parecido a lo que yo acabo de decir recién, ¿no es cierto? Bueno, en todo lado hay hoteles amigables para la mascota, pero no hay hoteles amigables para la familia que van con 3, 4 niños, ¿no es cierto? Bueno, ahí ustedes tendrían un ejemplo, ¿no? El ejercicio de buscar una noticia bien, periodística, ¿cuál es el objetivo que tiene? Que ustedes se den cuenta de que todo esto, capaz que ustedes leen el texto del filósofo y dice, bueno, un filósofo que dice cosas, pero lo interesante es que ustedes lo relacionen con algo de actualidad. bien, ¿Me dan cuenta? perfecto, O sea, no quiero que me recorten el artículo periodístico, sino que relacionen con un artículo periodístico. bien, En bien, todo caso, ustedes en 3, 5 palabras, en 2 líneas, pueden decir el artículo periodístico dice tal y tal cosa y eso tiene mucha relación con lo que dice este autor en su texto.
No es tampoco Bueno, una síntesis ni un resumen del texto, bien, porque el texto es un poco largo, son unas cuantas páginas que hay que leer, ¿no? No hace falta que hagan un resumen del texto, sino que relacionen el texto con alguna noticia pública. actual. ¿No? Y aparte Bueno, dice 1000 palabras, o sea que no, si tuvieran que resumir todo el texto sería Bien, mucho más largo porque el texto es bastante largo. bien. bien, padre. Bueno, perfecto, entonces, y ahora sí, yo puedo decir buenas noches, usted todavía no es de noche, pero acá ya sí. Acá es de día todavía. Así es. Así que bueno, si Dios quiere será hasta la próxima, hasta el próximo En otro viernes, viernes. ¿no? Y cualquier cosita quedamos comunicados a través de la plataforma. Bueno, padre. Bien, padre. Bien. Nos vemos entonces, buenas noches. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego. Adiós, Siga buen fin de disfrutando. Gracias, semana. gracias. Chao. Igualmente. Chao, chao.